Siguientes videos vamos a explicar, aunque sea brevemente, una descripción de cada uno de los signos zodiacales desde el punto de vista esotérico, basándonos en un libro del escritor Oscar Adler llamado La astrología como ciencia esotérica, o también tiene un subtítulo que es El testamento de la astrología. El señor Oscar Adler pues era un médico, filósofo, maestro, conferencista, experto en ciencias naturales y músico austriaco, y se presenta en este libro como un eximio erudito en esoterismo astrológico. Este trabajo se basa en 2 ciclos de conferencias que fueron pronunciadas por él entre 1930 y 1938 ante un grupo de personas y estudiosos escogidos. Su enfoque de los tópicos nada tiene de anecdótico. Es que el señor Oscar Adler rehúye lo epidérmico y busca en aguas profundas, campea como filósofo y se erige sin lugar a dudas como un auténtico maestro. Esta obra no encara el aspecto técnico de levantar o calcular un horóscopo, ya que por el contrario se introduce en la faceta filosófica oculta de la astrología. Así que con indeclinable ritmo interior, el autor nos enseña a conocer la relación de dependencia cósmica a que está sometida sin prisa ni pausa la naturaleza humana y la imperiosa necesidad de captar el integral sentido real de estos mensajes. Así que volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice el señor y filósofo Oscar Adler sobre el primer signo de tierra del zodíaco. Sabemos que los 3 signos de tierra son Capricornio y Tauro, y el tercero, que viene a ser el signo de Virgo. Ahora dice Capricornio, entre los signos terrestres es el signo cardinal, activo, es el signo de la siembra, inspira la acción y a la meta firmemente delimitada, clara de dicha acción, en el sentido del cumplimiento de un deber, de lo cual lo primordial es la realización de un propósito, superando todo obstáculo que se le oponga a la resistencia de la materia. El cumplimiento de tal deber es interpretado como una especie de misión por Capricornio. Dejarlo sin cumplir o serle infiel suscita remordimiento de conciencia. Comillas, no hacer nada a medias es propio de espíritus nobles. Tal podría ser el lema de Capricornio. Y de aquí surge sin más aquello que podremos considerar una característica esencial de la descripción de este signo, que es la tenacidad, la incansabilidad en la persecución de una meta previamente propuesta. Así que la inflexibilidad que esto trae aparejada no se refiere empero al carácter férreo de la voluntad, o más aún a la misma voluntad, sino ante todo aún entre comillas tener que realizar el hecho. Así que no es que el yo imponga mi voluntad, sino que la obra debe ser llevada a cabo, y eso es lo que importa. Y ante todo tendrá que retroceder todo lo demás, sobre todo si me lo impide todo lo proveniente de las esferas de las emociones, de las esferas del agua, del aire y hasta del fuego. Por eso el hombre, en tanto aparezca como corporización pura de la radiación de Capricornio, no se inclina ante ninguna clase de concesión interior, pero en cambio se inclina a toda clase de concesiones o compromisos exteriores que le posibiliten la realización de sus propósitos. Así que el camino recto, la así llamada línea recta, es la menor parte de los casos el camino más corto para el hombre de tierra. Del mismo modo que, por ejemplo, la hormiga está siempre dispuesta a emprender los rodeos más largos, eludiendo los obstáculos que no pueda superar para retornar siempre a la dirección originaria que la llevará a la meta, también vemos al hombre Capricornio
tomar en sagaz ponderación de sus propias fuerzas los rodeos que entre todos los caminos le parecerán los más cortos, entre comillas. Y aquí extrae aquella cualidad de astucia en la vida práctica, de inteligencia para perseguir sus objetivos, de aquella inteligencia que se denomina diplomacia, esto es, el arte de alcanzar por rodeos, tarde o temprano, aquello que para él constituye la misión más importante a cumplir en el mundo. Este arte especial de tenacidad elástica, entre comillas, le confiere un grado de capacidad de resistencia en la lucha por la vida que no podría darle en la medida similar ningún otro signo. Así pues, la inflexibilidad y la dureza que se origina con esto se verifica no solo en la lucha contra los obstáculos exteriores, sino también con las resistencias internas, mostrándose especialmente en la tendencia a reprimir el momento sentimental que aparece bajo la forma de estados de ánimo, no sean caprichos, etcétera, y que tanta importancia tiene en el hombre de agua. Así que el hombre Capricornio procura evitar la influencia de tales impulsos sobre su actuar. Así que los sentimientos deben quedar en la esfera de lo privado, a nadie le importan, y será su estilo de vida el poder ocultarlos a voluntad, hasta que se pueda hablar en este caso de cierto pudor ascético del alma. Es por eso que el hombre Capricornio podría parecer a menudo como un individuo frío, pobre de sentimientos, simplemente porque no se muestra fácilmente dispuesto a conferir a las cuestiones psíquicas un espacio tan extenso como por ejemplo en el caso del hombre de agua. Por eso el hombre Capricornio comparte esta cualidad con los demás signos de tierra, pero tiene conciencia de ella casi como de un deber a cumplir, el deber de no dejarse apartar de su línea principal por cosas tan secundarias, entre comillas. Y de esto resultan importantes consecuencias que se confieren especialmente a su conducta con sus semejantes. Podremos comprender sin más, y se trata de una característica esencial del hombre Capricornio, que le importa especialmente lograr y conservar cierta independencia, sobre todo psíquica, tanto de los propios procesos psíquicos como en los ajenos. Así que este deseo de independencia no es la expresión de impulso de libertad, como lo veremos en el signo de fuego, sino que simplemente es expresión emanada de un mandamiento práctico. Así que de acuerdo con esto podemos ver que el hombre Capricornio no se muestra afecto a dejarse imponer obligaciones que no puedan ser expresadas claramente en formas de convenio jurídico. Es para él doloroso el no poder alcanzar una cosa por sus propios medios, de modo de tener que sentirse constantemente en deuda impagable, de comillas, claro pacto, claro amistad. Tal es el lema del hombre de Capricornio. Es por eso que uno de los signos infaltables del carácter del hombre Capricornio es el de proferir, agradecerse a sí mismo todo lo que ha alcanzado, vale decir, de sentirse y ser un hombre hecho por sí mismo. Es precisamente por esto que prefiere asumir él solo, sin compartirla con nadie, la responsabilidad de sus actos. Es con esta conciencia de su responsabilidad que a su vez se fortalece su autoestimación y la conciencia de su propio valer, y es también en este sentido que quiere ser estimado por sus semejantes. Pues esta es una de las principales cualidades de Capricornio. Bien es de notar que para Capricornio, en el grado en que se amplía el círculo de su actividad, cuya expansión constante e intensificación constituyen para él, en su calidad de modalidad terrestre activa, factores de especial importancia, crece también su deseo de asumir cada vez mayor responsabilidad, y ese adquiere la idoneidad especial para convertirse en conductor responsable de todas las empresas que ha puesto en marcha. Se origina de este modo un tipo especial de ambición, que podríamos llamar en este sentido una ambición moral, en tanto esta ambición aspira a ser medida según el grado de rendimiento real, especialmente del rendimiento útil. Y ello determina una conexión típica, característica del hombre Capricornio con sus semejantes. O sea, una conexión que en primera línea se refiere a los hombres, que pueda aquel poner al servicio de su trabajo, el cual trabajo a su vez es emprendido en favor de una empresa mayor.
Es así que puede aparecer como un señor de aquellos de quienes en realidad se siente servidor. En tanto sea mayor el número de gente que participe en su trabajo, en esta relación de servicio singular, basada en la reciprocidad, el número de gente de la que en realidad dicho hombre Capricornio es el comandante, sin sacar de esto más utilidad que la de lograr la satisfacción de su impulso de actividad en la autoestimación y en la estimulación de los demás, se cumple su misión principal en la vida, a saber, es pues un sembrador en el agro llamado tierra. Y en esto se basa el hecho de que el hombre de Capricornio muestre constantemente la tendencia de ocuparse de algún modo de una actividad pública, de desempeñar oficios que le permitan desempeñarse en ese sentido, esto es, gobernar por la servidumbre o servir por el gobierno. De ahí que haya que mencionar muy especialmente el hecho de que la sagacidad de vida arriba enunciada y la disposición diplomática capacitan al hombre Capricornio a desempeñar ante todo los oficios que le permitan aplicar las mencionadas aptitudes. En los casos excepcionales o sobresalientes serían tales oficios el de estadista, el de político y el de diplomático. Pasando ahora a atender más que al aspecto exterior de la profesión, al efecto que producen las disposiciones descritas sobre la vida del hombre medio, esto es, en sus formas más primitivas, nos encontramos también con un factor de vida muy característico e importante, infaltable casi en el hombre Capricornio. Se trata de la concepción de la existencia humana como profesión. Creced y multiplicados. ¿No suena este antiguo mandamiento como la voz de la conciencia del primitivo, la voz que le advierte que debe dar signos perceptibles de su existencia en la tierra y que debe dejarlos en el mundo material, en el que no podría obrar como comunicado con la posteridad que tiene su misma sangre, a la cual posteridad se siente además unido por un nítido sentimiento de responsabilidad por su existencia, la preocupación de su evolución ulterior? Es así que surge ante nosotros la figura del pater familias, o sea, del patriarca. Lo que es el patriarca dentro de su estirpe es, en el sentido más amplio de la palabra, todo hombre Capricornio dentro de los límites de su actividad. De lo ya expuesto, pues, podemos ver, sin más, que es totalmente imposible al hombre Capricornio tomar la vida con liviandad, considerar que la vida es fácil, ni aun cuando nade en la riqueza. Sobre él pesa la dura carga de una responsabilidad, la de tener que obrar, y es por eso que la tónica de su vida está dada por una grave seriedad que parece prevenir de una conciencia siempre dispuesta a la responsabilidad, que se extiende a las consecuencias de sus actos, en tanto estos actos hayan cobrado realidad. Así que da importancia especial a este hecho, pues en él se manifiesta una forma típica de la experiencia responsable que no encontraremos en otras cualidades elementales. No es cosa del hombre Capricornio el imaginar, luego de haber llevado a cabo un acto, cuánto mejor hubiera sido no haberlo realizado. Si empero llega a esta convicción, se pondrá de inmediato, y en tanto sea posible, a corregir lo ocurrido. Claro que sin mostrar inclinación alguna a entregarse a un prolongado arrepentimiento. Y continúa el señor Adler. Hemos evitado hablar en lo que va de la caracterización general de la radiación de Capricornio de otras características más que de aquellas que resultan de la combinación de su cualidad de rajas, o sea, la cualidad terrestre. Lo que describimos, de acuerdo con esto, de ningún modo puede contener aún referencia alguna a la manera en que las energías irradiadas del signo de Capricornio son elaboradas e incluidas por el individuo humano en la totalidad de su vida. Pero para darnos ya una idea aproximada de las posibilidades de variación que puede dar la disposición fundamental recientemente descrita, de la variedad con que se puede presentar en la vida práctica, confrontaremos entre sí dos tipos de hombre Capricornio, que bien es cierto presentan entre ambos enteramente los elementos mencionados de la radiación de Capricornio,
pero que con todo se diferencian entre sí por el grado de evolución a que ha llegado cada uno de ellos. Recordemos que al comienzo de esta serie comparamos el cuadro de carácter que nos presenta el individuo humano con la sombra que arroja sobre una superficie un objeto interpuesto en el curso de los rayos de luz. Dijimos entonces que la naturaleza de esta sombra dependía de la fuente de luz, que debemos considerar constante, esto es, en nuestro caso actual, el signo de Capricornio, y que dependía además, que ya sombra, entre comillas, de la transparencia y finalmente de la proximidad terrestre del objeto. Y son la transparencia y la proximidad a la Tierra las que caracterizamos ahora de grado de evolución, de aquello que en otro pasaje caracterizamos en el hombre como su propio yo. Así, si el hombre todavía no ha despertado en grado intenso a su yo, nos vemos frente a un grado evolutivo bajo, por así decir, y es en este caso el y la Tierra más fuerte en el divino, y el embrión de Dios está todavía muy lejos de su segundo nacimiento, tal y como lo escribimos en la cuarta conferencia de la primera serie. Más lejos que en otro caso, podemos pues muy bien hablar de un tipo menos y otro más evolucionado de Capricornio. Y pregunta el señor Adler, ¿en qué se diferencian entre sí estos dos tipos? Hemos conocido dos elementos astrológicos fundamentales que pueden ayudarnos a captar lo esencial de esta diferencia. Toda ascensión en lo evolutivo es posible únicamente por la recepción de aquellos impulsos que nos acercan a la comunión con el universo, preservándonos de este modo del aislamiento, del estancamiento en nuestra propia etapa evolutiva. Así que toda evolución ascensional exige, de acuerdo con esto, la constante realización de un sacrificio evolutivo, sacrificio que consiste en la disposición de abandonar de continuo y jubilosamente todo apego al peldaño ya alcanzado, para mantener vivo en nuestra conciencia el hecho de que estemos donde estemos, no somos más que una parte de un todo superior. Así que astrológicamente esto nos da por dos factores. Primero, el uno consiste en el hecho de que, como dijimos la última vez, dos signos se enfrentan su opuesto en una relación de complemento. Y aquí resulta inmediatamente que la ayuda más poderosa que le llega al tipo humano situado bajo la influencia de la radiación de Capricornio en su evolución superior debe provenir de la radiación de Cáncer. Así que Capricornio y Cáncer pues recíprocamente los auxiliares más importantes uno del otro en la evolución ascensional, y todavía veremos la próxima vez al tratar de los signos de agua qué es lo que tiene que aprender Capricornio de Cáncer y viceversa. Así que Cáncer de Capricornio para complementarse recíprocamente por complementación. Y añade el señor Adler, pero ya hoy podemos explicar la segunda relación general que resulta de la idea del propio zodíaco como figura arquetípica del ser humano, en tanto cada uno de los signos aislados del zodíaco significa un órgano incluido en tal figura humano, órgano cuyo sentido solo podrá ser comprendido en su relación de dependencia con el organismo total. Como se mencionaba en días pasados, Capricornio corresponde a la rodilla, entre comillas, del hombre, a la rodilla como la radiación de Capricornio vivida en forma interiormente y corporal. Cuanto más íntima y profundamente captamos el sentido de esta radiación en relación con la figura cósmica arquetípica del hombre, tanto más evidente nos resulta lo que en lo referente al tipo de Capricornio quieren decir las caracterizaciones de superior o inferior. Y pregunta el señor Adler, ¿qué significa la rodilla? ¿Qué significa arrodillarse? La rodilla es aquella parte del cuerpo humano a la cual se adhieren los músculos que elevan. Tomemos esta palabra por de próximo en sentido corporal, que elevan al hombre cuando éste escala, por ejemplo, una montaña, que lo elevan y le ayudan a doblar y estirar alternativamente la tal rodilla, entre comillas. De modo que las fuerzas que se ponen de manifiesto en la función de la rodilla son las de flexión y extensión, del relajamiento y estiramiento,
Y entre estas dos fases de la ascensión está aquello que decide sobre lo alto y lo bajo, entre comillas. De este modo, Capricornio se convierte en signo de aquello que quiere rebajar a los otros para elevarse a sí mismo, o de aquello que se rebaja a sí mismo para elevar a los otros, sino de aquello que con su carga pesa sobre los demás para convertirlos en sirvientes suyos, o de aquellos que se convierte en portador voluntario de toda carga para llevarla consigo hacia arriba. No puede dudarse en sentido esotérico acerca de cuál de los dos extremos es el que caracteriza al hombre superior. Y de este modo podemos comprender por qué fue bajo este signo del, entre comillas, portador de cargas que se rebaja a sí mismo, entre comillas, que nació el hombre más alto, el hombre que enseñó el sentido más profundo de este signo. Y agrega entre comillas, mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que se ven como príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar vida en rescate por muchos. Cierra comillas. Así pues nos encontramos aquí frente a un sacrificio similar al descrito en relación con el signo de Aries, solo que aquello que se opera por el sacrificio de Capricornio se produce en el plano físico, en el plano de la labor agrícola, en el reino de la tierra. Y así se comprende que en una época en que este conocimiento comenzaba a difundirse en la humanidad, la fijación del comienzo del año y con ella la cuenta del tiempo en general cambiaran, de modo que a partir de entonces el comienzo del año se contase con la entrada al sol en el signo de Capricornio. Pero ya en la antigua Roma había una organización que era muy adecuada para concretar bastante esta doctrina de Capricornio. Por la época de la entrada del sol en el signo de Capricornio, que es el solsticio de invierno, se festejaba en la antigua Roma la fiesta de los Saturnales. Así que Saturno, dios de la siembra, es a la vez el nombre del planeta que, como ya sabemos, debe ser considerado el señor de este signo. Fue pues Saturno el que dio su nombre a dicha fiesta, y durante la celebración de ella existía la costumbre de liberar a los esclavos y convertirlos simbólicamente en señores, de comillas. Ya se sentaban a la mesa del banquete y eran servidos por sus propios señores. Y ahora, antes de apartarnos del signo de Capricornio, refirámonos brevemente a la forma en que el hombre de Capricornio, aún no despierto a lo elevado, recibe y elabora esta radiación. Ante todo, le falta la conciencia de saberse parte integrante del organismo superior que lo incluye, es decir, que llevará en sí todas las cualidades arriba expuestas, correspondientes al tipo de Capricornio, pero de una manera enteramente egoísta. Así que las energías del obrar, entre comillas, las emplearán en misiones mezquinas. Las tendencias mezquinas a atraer sobre sí la atención cobran importancia. La subordinación del elemento sentimental a la significación de lo real se transforma en indiferencia, sino en insensibilidad. Así que el sentido familiar lleva a la limitación de todas las obligaciones y responsabilidades sociales, reduciéndolas a los pocos miembros del círculo estrecho de la familia, y la fría ambición, la necesidad de valoración, combinadas con la actividad incesante, completan el cuadro correspondiente a este tipo no evolucionado, que como oprimido por el peso constante del deber, llevando a cuestas la carga de su propio ser, lleva en el fondo una vida miserable, la vida de un esclavo que tiene la desgracia de estar al servicio de sí mismo. Este pues es una estupenda descripción de las cualidades de Capricornio dictadas por el señor Oscar Ladren en el libro ya mencionado, La astrología como ciencia oculta.